Una mesa de debate en la que hemos querido o con la que queremos analizar pues todo ese trabajo que se viene haciendo durante décadas en los invernaderos de Almería y de la costa de Granada en pro de la sostenibilidad. Al principio se trabajaba de una manera sostenible y ni siquiera se sabía lo que se estaba haciendo, ¿no? No había conciencia de que las cosas se estaban haciendo tan bien. Luego se incorporaron al sector profesionales de la talla de Jan van der Bloem y ayudaron a nuestros productores pues a hacer todavía mejor las cosas, ¿no? La sensibilidad de los agricultores pues está representada hoy en la figura de José Manuel Escobar, un productor de ecológico que hace muy bien las cosas, y esa sensibilidad también está en ese último eslabón de la cadena que nos conecta directamente con los consumidores, con los responsables de compras del hogar, que también pues, se han impregnado de esta cultura de la sostenibilidad. Esto es una cadena y cada eslabón ayuda al otro a que este círculo no pare, ¿no? A que esa sostenibilidad además sea real, no esté basada en el postureo, ni esté cargada de burocracia muchas veces innecesaria. Vamos a comenzar con la intervención de Jan van der Bloem. Ya saben, todos tienen pues 5 minutos de intervención inicial para que él nos cuente su perspectiva. Él ha sido una de las personas claves en la introducción del control biológico en los invernaderos de Alquería, la costa de Granada también. Tiene una larga trayectoria, una larga experiencia y hoy sigue trabajando en cuestiones que tienen que ver con la agroecología y con la biodiversidad en estos cultivos. Jan. Muy bien, muchas gracias, David. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias por todo el mundo por estar aquí. Em, Sostenibilidad, en primer lugar, quiere decir que pretendemos seguir trabajando. Eso no es poco decir. Y Nivel de comemos, alimentación. sí. Y en esto tenemos que seguir produciendo y no tenemos que olvidar que todo lo que hemos pasado en cambios de control en los sistemas de control de plaga ha sido para poder seguir controlando plagas. En primer lugar, hubo una necesidad técnica de cambiar el rumbo. Yo quiero recordar que quizás el primer paso importante en lo que ahora se llama Revolución Verde es algo que se produjo ya hace 30 años. Y esta ha sido la introducción de los abejorros para la polinización de tomate. En tomate antes se tenía que polinizar a mano, eh, con fitohormonas o vibrando flores, pero era algo tremendamente laborioso. Se gastaba 20 jornales al mes para conseguir el cuaje de una hectárea de tomate. Y cuando llegaron los abejorros, de repente esto ya no era necesario. Y no solo que se ahorraba mano de obra, se ahorraba también, o no, se mejoraba mucho la calidad de la producción. Em, y como consecuencia de este cambio, de repente la gente tenía en su invernadero un insecto que tenía que respetar y mimar y tratarlo bien en vez de matarlo. Entonces, a partir de la mitad de los años 90, nunca hemos tenido problemas de residuos en tomate gracias al empleo de los abejorros. En control biológico hemos tardado más en pimiento. Todo el mundo sabe que hemos podido conseguir el gran cambio en el año 2007. No quiere decir que todo el mundo rápidamente, cuando hubo necesidad, cambió al control biológico. No, ha tenido un trayectoria también muy largo. Han sido 10 años de estar probando, de estar mejorando. Y al principio soltábamos enemigos naturales en la finca de muchos agricultores y nunca volvimos a encontrar. Necesitábamos mucho tiempo para saber cómo asesorar a los agricultores para que pudiese hacer este cambio total en su control de plagas. Y bueno, lo hemos conseguido. En su momento lo importante era el TRIPS, que transmitía virus, en pimiento, que era probablemente el mayor problema fitosanitario que tuvimos aquí. Luego han seguido otros enemigos naturales, han seguido todos los cultivos también, pero lo que estamos viendo es que no podemos celebrar que hemos conseguido eso. Sigue siendo una lucha diaria, porque cada vez que se presenta un problema nuevo, cada vez que una plaga cambia de comportamiento, cada vez que aparece un virus nuevo, pues
tenemos que reinventar el sistema, tenemos que ajustarlo. Y eso es difícil, porque hoy por hoy fácilmente salen pequeños vídeos en las redes sociales diciendo, mira, he soltado tanto y no me ha funcionado y mira qué desastre. Entonces al final he tratado con eso y bien. Bueno, de vez en cuando aparece un producto fitosanitario que nos puede ayudar y que puede ser eficaz. Pero tenemos que ser conscientes de que si 30.000 hectáreas empiezo a utilizarlo contra pulgón o contra un trips nuevo que aparece, em, deja de funcionar porque va a haber resistencia de la plaga en muy poco tiempo. Entonces, últimamente, eh, yo pienso que hay un consenso entre los técnicos de campo de que para seguir produciendo, para mantener esa sostenibilidad, pues tenemos que trabajar sí o sí con control biológico. Y no es fácil, porque el control biológico, desgraciadamente, no tiene una gran industria detrás que es capaz de invertir mucho en investigación. Porque al fin y al cabo lo que vende la casa de control biológico son bichos. Y esos están patentados por fuerzas mayores, ¿no? Y, 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 y no se puede patentar. Entonces, muy diferente a la industria química, que sí puede patentar cualquier molécula nueva que inventan, luego tiene su producto fitosanitario que es suyo y que puede vender en todo el mundo, con control biológico tenemos que ayudarnos. Y por eso el esfuerzo de Hortifruta, de Coexpal, del sector, para entre todos nosotros comunicar lo que va bien, lo que va mal, y para divulgar nuevas soluciones, para mostrar a los colegas en un invernadero donde el control biológico contra una plaga va bien, pues esa es la única forma. Y por eso, más que con cualquier otro desarrollo tecnológico, es el sector mismo que tiene que tomar las riendas. José Manuel, Buenos días. vamos a hablar de tu experiencia. Hoy representas a pues, más de 15.000 familias que en la provincia de Almería, en la provincia de Granada, se dedican a la agricultura. Me encanta decir familia, por ahí lo pone, con estos cubos iluminados, familiar. Una agricultura familiar, lejos de lo que muchas veces se cree, las 2 hectáreas de media por familia. Y bueno, esa es otra de las cuestiones que tenemos que saber contar, ¿no? Y hacer llegar, ¿no? Que este sector al final contribuye al desarrollo social de un territorio, ayuda a que las poblaciones no se queden vacías. La historia de crecimiento de municipios como Roquetas o El Ejido es increíble, ¿no? Si analizamos los datos, no lo vamos a hacer hoy, pero imagínense, son localidades con 100.000 habitantes y hace 50 años pues tenían 3.000, 4.000 habitantes, ¿no? Es increíble y en gran medida gracias a la agricultura. Pero bueno, es tu turno. Cuéntanos tu experiencia en torno a la sostenibilidad, lo que significa para vosotros en vuestra empresa y en vuestros invernaderos. Bueno, buenos días a todos y gracias a Horti España por la invitación. Decía Confucio que si estás en una sala y eres el más inteligente es que estás en la sala equivocada. Yo creo que no es el caso mío esta mañana. Bueno, pues para nosotros la sostenibilidad, para nosotros y creo que para la agricultura, sobre todo almeriense y el modelo de Almería, pues como te decía el otro día, va a ser el mantra de los próximos 30 años. O sea, se va a basar todo en sostenibilidad, en optimizar y producir más y mejor con menos recursos naturales, y luego en aspectos como es la responsabilidad social corporativa. Creo que tienes una presentación, ¿no? Sí, bueno, pero como vemos que estamos todos, yo sí, para ¿La quieres utilizar? Tienes abreviemos. la posibilidad de hacerlo. Sí, bueno, yo iba a hablar un poco también de lo que es el modelo de marketing y storytelling, porque bueno, como al ver que venía Jan van der Bloem y hablaba delante mía, digo, pues hablar de fonocilía después de él es como hablar de, no sé, de pintura renacentista después de que haya hablado el director del Museo del Prado. Pero bueno, el tema es que al final todo está basado en que si no comunicas, nadie sabe que existes, ¿no? Yo creo que la comunicación más que nunca es fundamental y va a ser más importante todavía. El modelo a medida debe tener un modelo de comunicación también de cara al consumidor y a los clientes, donde se pondera, como decíamos antes, pues la sostenibilidad del medio ambiente, las buenas prácticas agrícolas, etcétera. Yo siempre hago una analogía
con la restauración y la famosa estrella Michelin. Ujú. Eh, Evidentemente, claro que un restaurante puede ser, tener beneficios y no tener la estrella Michelin, faltaría más. Pero sí es cierto que la estrella Michelin en el mundo de la restauración, pues, digamos que premian la excelencia. Y qué casualidad que los países que tienen más estrellas Michelin son Francia, Alemania, Japón, Italia. Y tú dices, hombre, pues yo he comido muy bien también en Marruecos, en Turquía, en Grecia. Y claro que se come bien. Pero qué casualidad, que donde están los mayores premiados a la excelencia en la cocina, en estos países, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que la agricultura y sobre todo las fincas hoy en día deben ser como, evidentemente las que puedan, ¿no? Como espacios temáticos o parques temáticos donde se pondere, como he dicho antes, pues la biodiversidad, las buenas prácticas agrícolas, incluso con principios holísticos, la cocina, el arte reivindicativo, ¿no? La recuperación de especies, todos esos aspectos, ¿no? Y para eso, bueno, nosotros en ese sentido, en nuestras fincas, pues, somos espacio abierto, lo tenemos vienen visitas, como tú bien sabes, a nuestras fincas. Para nosotros es un honor que, bueno, hace poco tuvimos incluso visitas de representantes del Parlamento del Bundestag, del Parlamento de Renania-Palatinado, de Alemania, ¿no? Y le encantó, ¿no? Entonces, todo eso que antes, pues, nos dedicamos a producir poco más, ¿no? En ese sentido, yo creo que deberíamos en el sector, y yo soy el primero que me lo tengo que aplicar, deberíamos de pensar más como sector, y en conjunto, y menos como empresa. Uno cuando piensa como empresa, como agricultor, piensa en la próxima venta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí debemos de mejorar, ¿no? Y bueno, básicamente ese es el tema. Tener un modelo de marketing, tener un modelo de storytelling donde se pueda vincular al consumidor con emociones, emociones como la sostenibilidad, la vida sana, la buena alimentación, todo un mundo que está por desarrollar y que creo que debemos de ahondar en ese aspecto, ¿no? Ya sabemos que todos que la ventaja que tienen los invernaderos solares, ¿no? No somos invernaderos o instalaciones que no necesitan energía de origen fósil, como los de Centro Europa, gracias a nuestras más de 3.000 horas de luz. Tenemos un 20% más, como mínimo, de ahorro hídrico con respecto a otros tipos de agricultura. Y muchos más aspectos, ¿no? Pero sobre todo, aunque nos duela la boca de decirlo, incidir en todo este aspecto, porque nosotros a veces consideramos que el consumidor lo sabe, pero estamos equivocados. ¿Por qué tiene que saberlo? ¿Por qué tiene que...? Yo he tenido visitas de gente del sector del periodismo, intelectual de Sevilla, periodistas, catedráticos, y que cuando han visto el invernadero, pues se han quedado bastante sorprendidos. No sabían cómo era un invernadero por dentro, no solamente los niños, como decía antes Juan, sino gente con un importante grado intelectual y de Andalucía, que además pues nunca sabían o saben o conocían cómo era la agricultura por dentro, ¿no? Entonces, en ese aspecto es importante. Yo creo que también la labor que está haciendo Horti España y David y vosotros en conjunto, pues es vital y fundamental, sobre todo en una sociedad en la que hay sobresaturación de información y sobre todo desinformación, y muchas veces interesada, ¿no? A mí me gustaría que fuéramos como el sector de la moda. El sector de la moda, según la ONU, UNTAC, dice que es el sector que más contamina a nivel mundial después de los hidrocarburos. Utiliza el 20% de los recursos hídricos del planeta, que no es poca cosa. Cada segundo que pasa se quema o se entierra ropa y del volumen de un camión de basura, la que pasa todos los días por nuestras calles, cada segundo, según UNTAD, ¿no? Y bueno, para un vaquero se necesitan 75.000 litros de agua. No vamos a hablar ya de la necesidad hídrica de la inteligencia artificial, pero sin embargo el problema para la población, para las personas de la calle, pues el problema son los agricultores y las flatulencias de las vacas, ¿no?
Entonces, bueno, en ese aspecto, pues yo creo que debemos de desarrollar, como te he dicho, ese modelo de dar a conocer de qué hacemos, por qué lo hacemos y sobre todo trabajar nuestras diferenciaciones. La sostenibilidad no te garantiza que seas una finca rentable, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si no trabajamos en pos de la sostenibilidad, sí nos va a garantizar el fracaso, ¿no? Y sigo pensando que tenemos una gran oportunidad porque la agricultura almeriense es sostenible, pero debemos de trabajar y nadie nos va a dar nada, ¿no? Tenemos que trabajar y sobre todo desarrollar campañas y comunicación, tanto en origen como en destino, ¿no? Sobre todo en destino también, ¿no? Y bueno, y poco más, podríamos hablar mucho más, pero bueno, como veo que hay más compañeros que podrán Hablaremos, aportar. hablaremos mucho más. Hay que decir, para quienes no conozcan el invernadero, los invernaderos de José Manuel, que tiene una finca que es prácticamente una experiencia turística, donde incorpora el arte, además adaptado al momento, a su actividad, con un hotel, con un pequeño hotelito magnífico. Bueno, tiene una cocina para grabar un programa de cocina. Y bueno, tiene unas instalaciones que son una maravilla, ¿no? Donde además se puede contemplar la biodiversidad que hay en torno a los cultivos de invernadero. Tenemos la suerte de contar con una de las primeras empresas de distribución que hay en Europa. Todos conocen al grupo Carrefour. Está con nosotros su director de sostenibilidad, Ricardo. Muchas gracias por acompañarnos. Al final el consumidor también está impregnado, ¿no?, de todos estos mensajes en torno a la sostenibilidad, afortunadamente, afortunadamente. Y también se promueven, ¿no?, desde los lugares donde realizan sus compras de manera habitual. Queremos saber hoy cómo entiende Carrefour esa sostenibilidad en su relación con proveedores y con consumidores. Pues buenos días a todos. Gracias, David, y gracias a Horti España por invitarnos aquí. Yo en el comité de dirección me dedico a temas de calidad, seguridad alimentaria y desarrollo sostenible, ¿vale? Lo único que me da un poco vergüenza estar aquí, pues después escuchar a la izquierda. Yo no soy agricultor, yo empecé en el 85, después de terminar la Universidad Mayor y Económicas, empecé en esto. O sea, soy un tendero con muchos años de tienda, pero no soy agricultor. Entonces, hablar de agricultura aquí. Entonces, y un poco trasladaros lo que nosotros estamos haciendo y lo que debemos. Sostenibilidad es una palabra que se usa mucho, ¿vale? Yo creo que hay que hacer mucho y a lo mejor usarla menos, ¿no? Nosotros en la casa, en Carrefour, cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando pensando en las tres grandes dimensiones, incluso la económica también, porque sin la económica no existe ni la medioambiental ni la social. Por lo tanto, tenemos que crear valor para que se pueda repartir en los distintos eslabones de la cadena. Y cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de sostenibilidad desde el punto de vista social y estamos hablando de aquello de la, entre comillas, estamos en España, en la España, no quiero decir vaciada o menos poblada, es decir, que el mundo agrícola, el mundo agroalimentario es muy importante y fija mucha población, y no digamos nada en Andalucía, que es la primera región en producción agrícola de nuestro país. Otra cuestión que tenemos que evolucionar hacia transformar los productos que salen de aquí, del campo y de las granjas. Esa es una parte social con acuerdos con productores. Eh, yo solamente deciros, estamos en Almería. Nosotros tenemos una sociedad que se llama Socomo, creo que está ahí, además he visto que esta sala la patrocina NECOP. No debería decir que somos el primer exportador de fruta y hortaliza de España, porque no hemos cerrado el año todavía. Nosotros tenemos una sociedad que es Socomo, que factura 1.000 millones de euros en fruta y hortalizas, de las cuales más de la mitad salen a países del grupo: Francia, Bélgica, Italia, Polonia, Rumanía, países del Oriente Medio. De esas 500.000 toneladas exportamos la mitad, y de esas 500.000 toneladas, 42.000 salen de aquí, de la provincia de Almería. Por lo tanto, es decir, eso sí que cuando hablamos de esto, hablamos y son de proveedores, de productores, hablamos de familias. Muchos son, he visto que está aquí el presidente de cooperativas,
son pequeños cooperativistas, pequeños productores, donde nosotros instrumentamos los medios para que lleguen a otros mercados. Quiere decir que esto es la sostenibilidad económica. Y cuando hablamos globalmente de sostenibilidad, aquí, queramos o no, estamos hablando del clima, del planeta. Entonces, nosotros, además lo hemos publicado, está públicamente en nuestra web, nosotros hemos comprometido, negro sobre blanco, 2040, emisiones de efecto invernadero cero. Hemos, con nuestros 100 principales proveedores internacionales, que podéis pensar en las grandes marcas, hemos empezado exigiendo a los más grandes, que tienen incluso una posición más fuerte que nosotros en el mercado, hemos llamado trayectoria 1,5, es decir, hemos hecho una cuestión que se llama Pacto por la Transición Alimentaria, donde se tienen que comprometer con nosotros a poner en marcha acciones concretas para reducir el impacto en el clima. Estamos hablando de reducción de residuos, estamos hablando de eficiencia energética, estamos hablando de menos envases. Entonces, esas son cosas concretas. ¿Y nosotros qué estamos haciendo en Carrefour? La primera parte es reducir residuos. Nosotros hemos comprometido que al final del 25, el 100% de los residuos que generamos en las tiendas son valorizables y recuperados, que no van a vertedero. Nuestros envases van a ser o bien reciclables, o bien compostables, o bien reciclables. Eso es otro compromiso concreto. Y además hemos puesto en marcha, aquí se llama el Congreso la Revolución Verde. Nosotros creo que sí, que en frutas y hortalizas hay que hablar de revolución, pero nosotros en alimentación estamos hablando de transición alimentaria, porque la sostenibilidad en una compañía como la nuestra, donde la base alimentaria es muy importante, estamos hablando de transición alimentaria. ¿Y de qué estamos hablando de esto? De reducir ingredientes de síntesis en los productos, menos conservantes, menos colorantes. Estamos hablando de reformular nuestra marca propia, quitar azúcar, quitar grasa, quitar sal, pero que tenga sabor. Estamos hablando de producir de forma más sostenible. ¿Y qué hablo con esto cuando hablo de agricultura? Agricultura convencional, agricultura bio, ecológica, orgánica, como la queramos llamar, y nosotros creemos que hay una tercera vía que nosotros llamamos agroecología, que es lo que están haciendo muchos de los productores de Andalucía y de la provincia de Almería. Es decir, y hablo del bio, que hablaba con José Manuel, nosotros tenemos 2.000 referencias de productos bios en un hipermercado como este de Almería. 2.000 referencias. Tenemos una cuota de mercado, una participación de 2%, baja con respecto a lo que tiene Francia, Alemania u otros países, pero nosotros apostamos por el bio. Creemos en eso y encima lo tenemos así. Incluso tenemos 2 supermercados que son solamente de productos bio, en Barcelona y Madrid. Y no lo hablamos mucho, mucha gente no lo conoce. Por tanto, esa es una apuesta clara, pero creemos que el camino intermedio para hablar de sostenibilidad en el mundo agrícola, nosotros llamamos agroecología. ¿Y qué estamos hablando? Pues de muchas de las cuestiones que están aconteciendo debajo de los techos de los plásticos de los invernaderos. Estamos hablando de reducir ingredientes de síntesis, estamos hablando de reducir fitosanitarios, estamos hablando de polinizadores naturales, estamos hablando de elegir muy bien la semilla que queremos colocar para que tenga sabor. Esta es, digamos, en concreto, que estamos haciendo cuestiones de sostenibilidad en el mundo agrícola, más allá de la pesca sostenible, que es otra inquietud nuestra, o el bienestar animal. Pero en términos agrícolas estamos hablando de eso. Y sobre todo, todo esto, no nos podemos engañar, tenemos que producir con menos impacto, y esa es que nosotros hemos desarrollado nuestra marca que se llama Círculo de Carrefour. Tenemos 40 referencias con 42 productores que tienen su libro de campo concreto, es nuestro libro de campo, donde se tiene que cumplir, con acuerdos a medio y largo plazo. Y este es un poco el camino que estamos siguiendo, porque al final tenemos que producir con menos ingredientes de síntesis, con menos agua, con menos impacto en el medio ambiente, pero el cliente, el consumidor está diciendo en este entorno inflacionista que quiere precio. Por lo tanto, tenemos que crear valor y la innovación y la tecnología que estáis poniendo en marcha debe ir acompañando esta mayor productividad para que seamos competitivos y el consumidor pueda tener el precio que nos está demandando. Muchas gracias, Ricardo, me ha encantado buscas ese concepto de agroecología, porque aquí es verdad que en Almería
el cultivo ecológico, el cultivo bio ha ido creciendo y lo va a seguir haciendo en los próximos años, pero seguramente agroecología define muy bien a lo que se hace en la mayoría de las explotaciones agrícolas de Almería y de la provincia de Granada, ¿no? Es una agricultura convencional, pero muy evolucionada, ¿eh? Y que está muy en contacto con la biodiversidad y con ese concepto que nos traía Ricardo desde Carrefour. Bueno, vamos a dar paso ahora a José Miguel Ruiz, es el director de compras de frutas y hortalizas de Covirán, una cooperativa andaluza con un nivel de penetración muy alto, sobre todo en los pequeños municipios de toda España. Es la pues empresa de distribución con más presencia en esos pequeños pueblos de nuestro país, donde también come la gente todos los días, ¿eh? Y tiene que comprar todos los días. Y José Miguel está muy en contacto con las empresas de comercialización de Almería, de Granada, a diario para surtir sus tiendas, sus estanterías de productos frescos que vienen, entre otros lugares de los invernaderos de Almería y de Granada. Así que tu turno, cuando quieras. Correcto. Bueno, gracias por la invitación. Lo primero, cuando surgió la propuesta de venir aquí, no lo dudamos ni un momento desde Covirán, porque Covirán, ¿cómo lo plantearíamos? Tiene desde su propio ADN, desde su nacimiento hace más de 60 años, cuando se juntaron dos socios fundadores y empezaron a agrupar cooperativistas, ese modelo que tenemos de cooperativa es modelo sostenible. ¿Por qué decimos que es un modelo sostenible? Covirán, para que os hagáis una pequeña reflexión, os hagáis una idea, son 2.300 socios por toda España, 2.500 tiendas aproximadamente. La zona de Andalucía está donde más extendido estamos, porque precisamente nacimos en Granada. O sea, estamos al lado, tenemos plataformas en Ejido, estamos muy cerca. Ese nacimiento y ese estar tan cerca hace que nuestras pymes, nuestros asociados, estén en todos los pueblos pequeños y medianos de prácticamente de toda la España. Somos el punto de referencia de la compra rural. Estamos al lado de las zonas productoras totalmente. O sea, está en nuestro... muchos de los que nos cortan y nos recogen el producto compran en nuestras tiendas. Esa economía circular está integrada totalmente dentro de la cooperativa. Nosotros este último año hemos tenido un aprovisionamiento de 50,700 millones de euros, de los cuales el 90% está comprado en producto nacional. O sea, totalmente expandidos en ello. Covirán tiene esa cercanía al campo, de tal manera que este año hemos hecho una promoción, nos hemos sacado de la chistera, que queríamos que nuestros clientes finales viesen qué es el campo, viesen a la gente que recoge, esa gente que hace que nuestros lineales estén llenos de fruta todos los días, de fruta y verdura, de Almería, de Granada, de todas las zonas, y que llenan a diario de producto sano, de producto fresco. ¿Cómo lo hicimos? Se nos ocurrió mostrarlo directamente. O sea, no hay mejor representación o mejor explicación gráfica que una imagen. ¿Qué hicimos? Covirán en el campo. Hemos estado promocionando quién nos recoge las frutas, que se muestren a niveles de redes sociales, promociones y demás, con foto y cara, viendo en el campo. Mandamos a un grupo de fotógrafos a que fuesen a todos los puntos, a Almería, a Granada, a los invernaderos. Hicieron fotos de qué gente estaba recogiendo esos productos, de qué gente eran los que hacían que nosotros tuviésemos la posibilidad de comercializar o de poder consumir productos nacionales con esas calidades y frescos. Entonces, funcionó muy bien, ahí están las imágenes pues de todo tipo. Hay gente que sale, el propietario, es muy bonito, de la familia, los hijos. Ha sido una campaña muy entrañable y que ha puesto foco en la realidad, que no aparecen porque sí dentro de las lineales la fruta y la verdura. Hay un trabajo detrás de gente del campo, gente que está intentando optimizar sus invernaderos, está intentando que esa producción sea cada vez más
más sana, más productiva, que mantenga la tierra, que la tierra sea tratada con cariño, que el agua no se pierda, que el aire no se contamine. O sea, todo eso es lo que queremos poner en valor con esa campaña. Nosotros con todos nuestros, porque no les llamamos ni productores ni agricultores, son colaboradores. Intentamos ir de la mano con ellos para que todas esas innovaciones que están implantando, que todas se están haciendo, porque todos hacen unos esfuerzos. Hablaba antes con el director y me decía que esos riesgos que toman cada vez que hacen un procedimiento nuevo para ahorrar 1 litro de agua, para poder optimizar con la luz, etcétera, etcétera, todos esos procesos que hacen es un salto de riesgo del agricultor, de esa gente que al final nos da de comer a todos. Entonces, eso hay que ponerlo en voz, hay que darle visibilidad y estamos muy orgullosos de eso. Si os dais cuenta, os estoy hablando de una economía circular totalmente, o sea, las 3 patas que antes se comentaban, de los orígenes que los agricultores sin saberlo veían ya sostenibles, eso es básicamente lo que Covirán lleva en su ADN. Luego las medidas también más, los 3 focos que estamos teniendo a nivel interno son reducir o eliminar el plástico. Nosotros el 88% de nuestro género de frutas y verduras vendidas en nuestros lineales es a granel. Hemos implantado en todas nuestras plataformas paneles solares para reducir toda la cuota de residuos. Y por último, una ventaja que tenemos al estar implantados por toda España y muy cerca de las zonas productoras, tenemos una ventaja a la hora de eliminar o reducir nuestra huella de carbono. Nos cuesta muy poco. Nuestra huella es muy cercana de la zona productora a nuestra plataforma, y de nuestra plataforma a capilar, al ese reparto capilar que hemos dado una vuelta con sistemas eléctricos, con organizaciones logísticas, para reducir lo máximo esa huella de carbono que podríamos dejar en la distribución de frutas y verduras en la organización de Covirán. Y poco más es lo que os puedo comentar. Pues muchas gracias también por tu intervención, José Miguel. A partir de ahora vamos a abrir el turno de preguntas, que nos preparen el micro de mano, por favor, para hacerlo llegar. Ya hay manos levantadas, ya hay preguntas pendientes, pero antes vamos a explicar lo de la botella de agua, ¿ya te parece? Que hemos generado ahí una expectativa y no podemos dejar al público así. Pues evidentemente es cierto, me he enfocado mucho en el tema del control de plagas y de la reducción de uso de plaguicidas, pero hay otros temas medioambientales igual de importante o más. El tema de la gestión de residuos, el tema de la optimización del uso de agua y fertilizantes. Pero bueno, si vamos a los residuos, hemos visto también un cambio brutal. En el Congreso de Agricultura Ecológica que tuvimos hace pocas semanas, se ha dado un pequeño homenaje a Antonio Escobar del Ayuntamiento de Ejido, que ha trabajado con Manolo en su época, pero este hombre ha estado siempre en temas agrícolas y medioambientales en Ejido. Y a raíz de eso hemos reflexionado un poquito sobre la evolución. A finales de los años 90, todo el mundo estaba quemando sus residuos, todo el mundo estaba tirando lo que tenía en las ramblas, y poco a poco se ha ido canalizando esto con un esfuerzo enorme y pero con una actitud m- m- también claramente pensando en la sostenibilidad. El tema del plástico, el tema de los residuos en general. Hoy por hoy, el plástico lo reciclamos muy bien en la horticultura. Eh, la cubierta del invernadero genera un residuo enorme que se deja reciclar perfectamente. Luego, los otros plásticos que se utilizan, algunos un poco menos, otros un poco más, pero en esa totalidad hemos cuantificado que el 80% de todos los plásticos que se dejan de utilizar en los invernaderos, que se reciclan. Y el otro 20% se gestiona con el plástico que sale de los residuos urbanos. Pero tus botellas, em, hemos hecho números para saber, o simplemente para que la gente se forme una idea, cuánto plástico realmente se necesita para producir 1 kilo de tomate. Y bueno, la mayoría de la gente pues no tienen idea, pero cuando vas a hacer números, interesante. Hemos llegado a la conclusión de que para producir 1 kilo de tomate se necesita más o menos entre 7, 8, 9 gramos de plástico. De plástico. De plástico. Es un trocito así de... Eso es, precisamente ahí vienen tus botellas. Si tú te bebes el contenido de esta botellica, la botellica vacía
pesa 10 gramos. Entonces, para beber 1/3 de un litro de agua, se necesita más plástico que para producir 1 kilo de tomate. Ujú. Y el plástico que utilizamos para el tomate se recicla con un altísimo porcentaje. Y las botellicas, desgraciadamente, probablemente ni el 30% se Pero el tapón no se despega ahora, Jan. No, eso sería este. Había que separarlo y ahora no, ahora se tiene que quedar pegado a la botella. Es cierto que ese plástico está socialmente admitido y todavía nos queda un camino que comunicar, que recorrer. Lo que no vamos a hacer es dejar el plástico pegado al tomate. Por favor, quería decir algo, Ricardo. No, yo creo que es muy interesante la reflexión de Jan de que hay minoría de consumo en el mundo textil, ¿no? Y yo, mi modesta opinión, creo que lo que tenemos en España y en Andalucía en general, y concretamente en donde estamos ahora mismo aquí rodeado de invernaderos, hay que contarlo en positivo. Lo decías antes, en positivo, porque hay muchas cosas que se hacen. Lo ha dicho Manuel, la Junta. 30% menos de agua necesita el tomate cultivado o el calabacín o el pepino que un tomate con calabacín cultivado de otra manera. Pero eso hay que contarlo positivo. Es el cultivar, y he dicho al principio, y me vais a disculpar porque no soy agrónomo, pero voy a ver lo que escuchamos y lo que vemos en Europa. Oiga, es que cultivar como se cultiva aquí, el control de plagas es más fácil, se necesitan menos fitosanitarios. Los cuadernos de carga que tenemos de nuestras marcas así lo tienen. El producto, fijar una cosa, producción en invernadero y las frutas feas son igual de buenas y saludables que las frutas bonitas, produce frutas más vistosas y eso es un valor muy importante para el consumidor. Quiere decir que hay tantas cosas positivas en la forma de comunicar que desde fuera que no lo conoce, parece que el mayor problema es el mar de plástico, el plástico se acaba en el medio ambiente. No, el plástico acaba donde tiene que acabar, en materia prima para producir nuevos plásticos. De hecho, la nueva normativa ahora con la RAP de envases industriales y comerciales lo va a poner todavía más. Yo creo que hay que trabajar en valor porque hay muchas cosas y es verdad que hay que comunicar en los medios, en las redes, que consiguiendo. Nosotros nos ocupamos en nuestras mesas con clientes de hablar de esas cosas, de cómo se hace. Hablamos de nuestro producto, evidentemente, como hablará Covirán en el suyo, ¿no? Pero hablamos de esto y esa forma, creo que es en positivo. Y va llegando al consumidor. Y en Europa hay que hacer mucho más trabajo de cómo se cultiva aquí en Andalucía. Oye, el Padre Nuestro que muchas veces se acaba convertido en atracciones para los niños en un parque, ¿no? En toboganes, en columpios. Creo que además en el municipio de Ejido hay un parque infantil que está realizado con el reciclaje de los plásticos de invernadero. Tenemos una pregunta por allí, Juan Carlos Pérez. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Yo aprovechando que tenemos aquí a Ricardo y a José Miguel, me gustaría que ahondaran un poco más en la política de transporte que van a seguir en los próximos años, ya que es una de las cosas fundamentales que nos critican desde siempre. Entonces, en el caso de Ricardo, que cómo gestiona buena parte del transporte de las compras que realiza en toda España y considerando que tiene un transporte internacional, ya que exporta, ha dicho, la mitad, ¿no?, de la producción que compra, pues, ¿cuál es la política futura que va a seguir en ese aspecto? Porque yo creo que es fundamental. ¿Hay algún tipo de viabilidad de la intermodalidad? Y José Miguel ya ha hablado algo sobre ese tema, pero es cuestión, yo veo que ahí lo tiene bastante avanzado. Gracias por la pregunta. Bueno, ¿quién empieza de los dos? No soy especialista en deporte, pero estoy en la comité de dirección y escucho a los logísticos, no la parte. Al final nosotros lo que estamos trabajando es en lo que decía al principio, buscar emisiones cero en el 2040. Eso lo hemos puesto blanco sobre negro sobre blanco y lo tenemos que hacer. En todos los niveles, en alcance 1, aquello que producimos directamente en nuestras chimeneas, alcance 2, con nuestro transporte directo. Entonces, no lo he dicho, pero nosotros estamos ahora mismo trabajando fuertemente en que nuestras tiendas, nuestros hipermercados, aquí tenemos uno a 10-12 kilómetros en la Almería, tenemos 150 hiper que producen su energía solar, 150 hipermercados en España. Entonces, esa es la primera preocupación, ¿vale? Reducir las emisiones
de alcance 1 y el siguiente la reducción de emisiones de alcance con nuestros productores, ¿vale? Nosotros hemos puesto en marcha medidas logísticas y hablo desde el punto de vista de que no soy especialista en esto, no llevo, pero hemos puesto los camiones dúos para emitir y transportar grandes cantidades desde Almería hasta Perpiñán, que es donde tenemos una plataforma logística que va al resto, bien lo conocéis porque soy proveedor nuestros, o de Perpiñán al norte de Francia. Entonces, estamos optimizando los transportes con camiones dúo y tenemos también ya transportes con biocombustible solamente. Pero aquí tenemos mucho recorrido que hacen todos. Por lo tanto, decir, no es, digamos, el foco que hemos puesto, sí que lo tenemos en el radar, pero tenemos mucho camino por hacer. Bien. Sí, nosotros, como ya bien indicaba antes, lo que queremos es optimizar primero lo que es, al estar tan cerca de las zonas productoras, acortamos mucho el gasto o la contaminación, el transporte que se puede realizar, y luego al reparto capilar estamos optimizando todo lo posible. Se le está poniendo vehículos eléctricos, diseñando rutas de una forma con IA y sistemas que nos puedan optimizar de cualquier manera para reducir esa huella de carbono que genera el transporte. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nuria Martínez, 5 al día. ¿Qué tal? Buenos días. Felicidades a todos. Creo que ha sido una mesa muy interesante. Yo más que una pregunta, me gustaría hacer una reflexión. Y es que a colación de la intervención de Ricardo, me ha llamado la atención que, bueno, que tenemos que trabajar, que estoy totalmente de acuerdo, en educar, o sea, en poder llegar al precio que demanda el consumidor con nuestros productos. Pero mi reflexión es que también debemos educar al consumidor de todos los costes y de todo lo necesario para que las frutas y las hortalizas lleguen a las casas. Porque ¿alguien ha pensado alguna vez las colas que hay en Apple para comprarse un iPhone que cuesta 1.500 euros y nadie dice nada? No sé, es una reflexión simplemente. Gracias. Si alguien quiere recoger el guante de esa reflexión, José Manuel como productor. Bueno, al final yo creo que todos consumimos por sesgos cognitivos. Es decir, eh, de hecho hay estudios que dicen que consumimos por cuestiones emocionales, no racionales. Entonces, claro, eso hay que trabajarlo. Por eso decía antes que es muy importante vincular la fruta y la hortaliza no con fruta y hortaliza, sino con salud, bienestar, medio ambiente, sostenibilidad, etcétera. ¿Cuántas veces no hemos visto que vamos al supermercado a comprar ensalada, pero de pronto pasamos por allí y de camino a la zona de la verdura vemos un gran cartel amarillo que con ese chocolate que nos daba nuestra madre cuando volvíamos del colegio y que te dice rebaja, si la segunda unidad 50% o menos, tal, ¿no? Bueno, pues al final no te lleva el tomate y te llevan las 2 tabletas de chocolate, ¿no? Yo creo que es importante que desde el origen que podamos trabajar con la distribución minorista que está hoy aquí, ¿no? Y lo mismo que se hace que yo voy a un supermercado y ver la semana de los productos de Italia, la semana de los productos de Francia. ¿Por qué no podemos tener, por ejemplo, ahora en diciembre, enero, la semana o el mes de los productos de Almería? No solamente eso, sino como antiguamente se hacía, que decía un premio al turista 1.000.000, ¿no? Oye, ¿por qué no coger y, no sé, son ideas, ¿no? Y decir, bueno, pues a todo el cliente que haya consumido más de 300 euros durante ese mes con verduras de Almería, después en un sorteo se le invita que 5 días aquí en Almería o 3 días y se le pasa por los invernaderos, se le invita a comer y a disfrutar. Entonces, crear vínculos entre el consumidor y el origen. Y eso en la verdura y en la hortaliza, pues no se hace. Se hace, como bien ha dicho la compañera, con los iPhones y con las tabletas de chocolate. Pero bueno, ahí estamos. Al final alimentarse, comer es una necesidad básica, ¿no? Y precisamente tener un iPhone o un teléfono de última generación de otra marca no lo es, por mucho que creamos que sí, no lo es, uno puede hasta vivir sin teléfono. Es difícil. Aquí hay algunos en esta sala que viven sin WhatsApp, Yo quiero llegar a eso, yo quiero llegar, Déjame también a eso por un poco continuar la reflexión de Nuria. Yo creo que el chocolate también está bien, es placer. Nosotros tenemos un estudio, pero muy reciente, de octubre,
primer estudio de hábitos saludables y consumo en España, que hemos hecho con 9.000 clientes en octubre. Estamos en noviembre, en diciembre, ¿no? El 94% de los que hemos encuestado son 9.000, ¿eh? Muchas veces las estadísticas de elecciones políticas se hacen con menos. 9.000. Dicen, una de las preocupaciones es que quieren tener una vida más sana. Y cuando le preguntamos, ¿y eso qué significa? Inmediatamente habla de que quieren mejorar su alimentación. Quieren tener, el 97% dice que quiere mejorar su alimentación. Y cuando le preguntamos qué significa eso, habla que que le gustaría tomar menos azúcar, menos grasa, menos sal, menos productos transformados, menos productos con ingredientes de síntesis, y habla de los productos frescos. Quiere consumir más productos frescos. Es una oportunidad magnífica, frutas y hortalizas. Si hay algo dentro de los frescos, la carne, el pescado, pero si hay algo que tiene un valor añadido desde el punto de vista de la salud, de productos saludables, es las frutas y las verduras. Y hay que poner el valor. Y sí, me lo has dejado votando. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos productos bio, ecológicos, orgánicos, como queramos llamar, con nuestro Blue Carrefour, no pagas el IVA. No es mucho. O sea, de ese porcentaje, no es mucho. Y nosotros hemos comprometido a tener una serie de referencias a menos de 2 euros. ¿Sí? Hay que buscar calibres, hay que buscar categorías, hay que buscar que tengan la calidad y a lo mejor que sean más feas. Pero sí que es verdad que hay que promocionar el consumo de frutas con la calidad, con la salud y también buscando aportar el precio que el consumidor está pidiendo, pues está pidiendo precio. No discuta. Bueno, hay una buena noticia, en torno al consumo de frutas y hortalizas. Es reciente, es de la semana pasada. A partir de datos de FEPES, el panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura nos dice que hasta agosto el consumo de frutas y hortalizas ha crecido un 1,6%. Ha crecido las frutas, han crecido las hortalizas, ha bajado la patata, curiosamente es el vegetal que más se consume en todo el mundo, pero ha crecido un poquito el consumo de frutas y hortalizas. Esto es una buena noticia porque después de la pandemia todo eran descensos continuados. Bueno, pues a ver si sigue creciendo. Teníamos otra pregunta, José Antonio Arco, buenos días. Buenos días. Mi pregunta va dirigida al representante de Carrefour y sobre todo a colación de la pregunta que ha hecho Nuria, que la comparto en el sentido de que habría que trasladar a ese consumidor los costes de producción en origen. Pero voy a ahondar un poquito más en la pregunta. Usted ha dicho que se camina hacia menos ingredientes de síntesis, eso ya se hace, polinizadores naturales, eso ya se hace, elección varietal de sabor, cada vez las casas de semilla obtienen variedades con más sabor. También ha dicho menos consumo de agua, eso también se hace. Y yo le pregunto porque luego ha añadido lo del precio, pero todo eso hay que pagarlo. Y me da la impresión de que la distribución aprieta siempre a ese eslabón que hace los deberes, pero luego no se paga. Y usted ha dicho también lo del consumidor a un precio asequible. Pero si el consumidor pide, pues no sé, la luna, pues la luna hay que pagarle un viaje a la luna. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer que Almería siga siendo competitiva cuando se aprieta tanto al productor? Es decir, que hay que meter en la ecuación de que eso hay que pagarlo. Y me da la impresión de que eso no se paga. Hasta el día de ayer teníamos un cultivo muy importante, como es el pepino, que estaba en extensión de norma por los bajos precios. En esta campaña hemos tenido a la berenjena también en la misma situación. Entonces, ¿cómo vamos a meter, cómo metemos en la ecuación el precio al productor? Esa es la pregunta. Gracias, José Antonio. Bueno, no sé si una pregunta es una respuesta a lo que me has hecho, pero he dicho antes que la mitad de lo que exportamos compramos va a países de fuera. Yo creo que esa es una parte muy importante que hay que poner en valor. Y al final, es decir, cada uno tiene una visión. Es decir, cuando estás en uno de la mesa, crees que dice apretar, pues cuando nosotros estamos con proveedores que también tienen otra dimensión, pues pensamos que ocurre lo mismo. Nosotros tratamos de llegar a acuerdos con cada uno de los productores y el mercado, ese mercado, hay que competir. Aquí tenemos un competidor de Coirán, o tenemos otros, por lo tanto, el mercado funciona de la manera. Y además, si estamos hablando del precio, mira, nuestros resultados son públicos. De cada 100 euros que vende Carrefour,
gana 2. ¿Qué le parece? Por tanto, decir, mucha rentabilidad, son públicos, no estoy descubriendo nada, nuestros restaurantes se pueden ver, Carlos. Por lo tanto, decir, nosotros buscamos ser competitivos, buscar el consumidor, llegar al consumidor, estar en el mercado y llegar a acuerdo con nuestros productores. Nosotros tenemos más de 7.000 proveedores nacionales en España. Compramos 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros, no de frutas, con 7.000 productores. Por lo tanto, es decir, nosotros llegamos a acuerdos con productores y bueno, en cualquier relación comercial uno pensará que tiene el céntimo que hay a un lado con el céntimo que hay a otro. Nosotros tenemos una forma de trabajar abierta y clara con los productores. Por lo tanto, es decir, hablamos de frutas y hortalizas desde el campo. Bueno, es muy fácil decir, en el campo vale X, en la tienda vale Y. Bueno, hay que ver todo. Habla alguien de logística, me han preguntado de logística, de poner un pepino de aquí, y ellos son especialistas, a colocarlo en una plataforma en París, pues tiene sus costes. En fin, esto hay que analizarlo de forma mucho más profunda. No hay que simplificar de que la distribución tiene la rentabilidad y el productor no. Hay que buscar en el conjunto. José Miguel, no sé si también... No, nosotros en ese sentido tenemos 288 proveedores, la mayor parte de ellos, proveedores, colaboradores, como bien decía, que la gran mayoría de ellos son primarios y nos rigen unas leyes que nos hacen ir muy a favor suyo, muy con ellos, y desde el minuto cero que se implantó esa norma la estamos siguiendo a pies juntillas para respetar el trabajo precisamente de esos agricultores. Nosotros se da la paradoja que muchos de nuestros asociados en zonas que pueden ser de Almería o Granada, alguno tiene una tienda y ha montado una tienda como un negocio para la mujer y demás. Entonces, nos controlan, los agricultores nos controlan en Covirán de una manera brutal. O sea, los precios les tenemos que ajustar muy mucho para darles esa rentabilidad, porque es que nacen de ahí. Es lo que cuando yo decía que el ADN Covirán, si lo vais, es que estamos justos, como os digo, agricultores que ponen una tienda, gente que tiene familiares y estamos en las zonas productoras. Entonces, nosotros tenemos que estar muy, muy de la mano con ellos y no podemos tener excesos. Estamos obligados por ley. Entonces, todos son con acuerdos, y yo digo, 288, la mayor parte de ellos primarios, con lo que eso conlleva. Todos acuerdos. Ya que ha surgido el tema del precio de las frutas y hortalizas en relación a las dos últimas intervenciones del público, sí que es cierto que hay como una cuestión cultural, ¿no?, que nos dice que las frutas y hortalizas pues tienen que ser baratas, ¿no?, que un tomate no puede costar lo que cuesta el cordero o lo que cuestan las gambas, ¿no? Eso es una cuestión cultural, quizá porque las frutas y hortalizas pues siempre las hemos tenido a mano, asequibles, sobre todo en el mundo rural, mucho más cercanas, ¿no? Y han sido la base de la alimentación, ¿no? Ojo a esto, han sido la base de la alimentación y de la dieta mediterránea. ¿Cómo le damos la vuelta a esto? ¿Qué podemos hacer? Y aquí está representada la cadena de valor alimentaria, desde el origen hasta el consumidor, hasta el lugar donde compra el consumidor. ¿Qué podemos hacer para generar valor para este producto, para las frutas y hortalizas? Venga, empiezo por José Manuel ahora, que antes daba algunas ideas. Bueno, como he dicho antes, yo creo que es fundamental que como productores, exportadores, no ver a la distribución minorista como el enemigo. Yo creo que estamos en el mismo barco, al fin y al cabo. Ellos también tienen sus retos. Y bueno, también es verdad que, y sobre todo aquí en España, pues no tenemos esa conciencia. Como bien has dicho, estamos dispuestos a gastarnos 1.000 y pico euros en un iPhone, pero no a comprar un buen kilo de tomate RAF. Y nos parece caro, ¿no? La verdura. Pues en ese aspecto, el tema de la comunicación yo creo que es fundamental, y luego pues, publicitar donde va el consumidor a comprar, que es la distribución minorista. Por eso digo que es importante que vayamos de la mano, incluso a la hora de promocionar ¿eh? Y publicitar lo que hacemos, cómo lo hacemos, y poder diferenciarnos de otras zonas. Está claro que al final, si todos hacemos lo mismo y del mismo modo, la única diferencia para competir es el precio. Entonces, yo creo que es importante en ese sentido la comunicación, pero la comunicación es fundamental, tener también y de la mano con la distribución minorista, porque ella al fin y al cabo, el consumidor cuando compra
donde va pues bueno, va al Carrefour, al Covirán de turno, no va a la finca de turno, ¿no? En ese sentido, pues una cuestión educacional, y duda cabe que este tipo de eventos también funciona como una agroformación, como una forma de educar también a la ciudadanía, ¿no? En cierto modo, ¿no? Ahí tenemos que cambiar, sí, está claro. Ya, tu caso es el de estar cerca de los productores, ayudando a mejorar la manera en que se cultiva, impulsando también esa agroecología, ¿no? De la que hablábamos Sí. antes. Y yo creo que esto es muy interesante para los consumidores, ¿no? Todo esto Mira, el tema que de los, hacéis. sinceramente, el tema de los consumidores es algo muy relativo. Tenemos que darnos cuenta que el 70% de lo que producimos aquí se exporta, de lo cual la mayoría va a Alemania. El consumidor alemán, ¿qué le vamos a pedir? Pues el consumidor alemán, pues hay un pequeño porcentaje que compra productos ecológicos y es un porcentaje más o menos fijo que no está creciendo. Y la mayoría de la gente simplemente cuando compra algo se fía que está bien hecho. No podemos pedirle al consumidor que sepa exactamente cómo se produce en Almería. Igual, la mayoría de los alemanes no sabe exactamente dónde viene la ropa que lleva, cómo está producido la cerveza que toma. Quizás es un poquito más, pero no podemos pedirle de todos los productos que consume que sepa el origen, la forma de producirlo. Entonces nosotros tenemos la obligación aquí de producir de una manera, en primer lugar, rentable para el agricultor y, y sostenible en temas medioambientales y técnicos. Tenemos que ofrecer una salida. Nunca puedes obligar a un agricultor a hacer algo que no le sale rentable. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que cualquier cosa que estamos haciendo tiene que ser rentable en la base. Si no hay rentabilidad en la finca, olvídate por el agricultor. Alguno quizás lo puede vender, lo puede hacer por vender con una certificación especial y cobrando algo más, pero la gran mayoría no. Entonces tenemos que ser muy conscientes que cualquier cosa que proponemos tiene que dar rentabilidad enseguida. Rentabilidad desde el origen, ¿eh? En Ahí el origen, empieza claro. la Sí, sí, sostenibilidad. sí. que Y también va- somos muy conscientes que entre la cadena de supermercados, pues hay una competencia feroz. Ese también es un hecho y que no lo vamos a cambiar. Entonces no podemos exigir un supermercado que nos paga el doble que otro. José Miguel, ¿qué podemos hacer para fomentar ese valor de las frutas y hortalizas en toda la cadena? Me sumo a lo que decía aquí el compañero, que formar. Mostrar al consumidor final de dónde viene el producto, cuál es el tiempo, cuál es el momento de consumir según qué frutas, porque están estandarizando mucho y hablas con gente y no saben que cada producto tiene una estación en la cual está mejor o peor. Tenemos, por gracias a Dios, los invernaderos de Almería que nos ayudan a extender, como decíamos, de los tres meses de producción a lo que se hace ahora. Pero eso hay que formar. Es un tema de cultura. Yo no voy a decir a los alemanes porque están muy lejos, pero nosotros en España tenemos que, siendo como somos productores, tenemos que darles esa visión realista de cuál es el proceso que hay detrás de cada pepino, de cada calabacín que se siembra y por qué ese es su justo precio. Yo creo que es formación. Que es lo que más podemos hacer es educar y mostrar lo que hay, todos esos procesos que llevan detrás y lo de las abejas, no lo sabe la gente, todo eso que se está haciendo. Hay una cantidad de innovaciones que la gente se piensa que tienen el huerto, como toda la vida, y van a acabar ahí, sacar sus pepinos y sus calabacines, pero para que eso se haga extensible a un montón de centros, que llegue a Carrefour, que llegue a Mercadona, que llegue a todos, ya no solo a Covirán, a cualquier empresa, hay un proceso más grande, no es una huertecita. Y todo eso, cuando lo vas mostrando, yo creo que la gente se empezará a dar cuenta de lo que realmente vale. O sea que Y fíjate, hay un proceso que genera empleo, que genera valor, que repercute en la sociedad, que está conectado con la ciencia, con universidades como esta, con la tecnología y que hace, que transforma también el mundo en el que vivimos. Ricardo, terminamos contigo. ¿Cómo hacemos para generar entre todos valor para lo que nos importa, las frutas y hortalizas? Pues la cuestión no es fácil, ¿no? Porque comunicar es una cosa genérica y hay que completar, ¿no? Pero yo creo que vuelvo otra vez un poco a la reflexión. Si el consumidor está preocupado por mejorar su salud y dentro de su salud
está la alimentación como un factor de los más importantes y habla de producto fresco, las frutas y hortalizas tienen todas las de ganar, porque no hay dentro de la categoría de frescos, si estuviéramos en el mundo de la pesca dirían como ojo el pescado, es uno de los alimentos frescos menos transformados, casi de transformar, más naturales tal cual sale del campo, por tanto en valor. Y después el origen España. Tenemos, es que hablamos de volúmenes, no se está acoplando esto, hablamos de volúmenes, pero es que la calidad que se produce aquí es muy alta. Estamos hablando de hortalizas, pero estamos hablando de frutas también, de melón, de sandía que se produce. Yo creo que hay que hablar de la forma que producimos en España. Alimentos de España, productos del campo español. Yo creo que nosotros hemos hecho algo que se llama, la palabra es fea, es Ads for Food, acciones para comer mejor, y uno de los compromisos que hemos puesto es 90% de las frutas y hortalizas, lo tenéis en nuestra página web, origen España. ¿Sí? Por lo tanto, decir, porque creemos que es un valor importante en decir que esto se ha producido aquí, independientemente de que sea sostenible, sino que se produce de forma muy profesional y en la vanguardia de la agricultura internacional. Pues gracias Ricardo, gracias José Manuel, gracias Jan, gracias José Miguel. Un aplauso para ellos. Podéis regresar a vuestros asientos en este auditorio. Muchas gracias a los cuatro por vuestras reflexiones, por vuestras respuestas y por vuestro tiempo.